importante y es acerca de la insuficiencia renal, que aproximadamente al 10% de la población a nivel mundial les afecta esta patología. La insuficiencia renal es cuando los riñones ya no trabajan bien y por ende no pueden desechar a través de la orina todos los residuos, todas las toxinas de nuestro cuerpo. Para eso se encuentra con nosotros el señor Edgar Carrillo, director médico nacional de... Sí, Corporación Integral de Diálisis. Corporación Integral de Diálisis del Ecuador, y José Vera, gerente general de la Corporación Integral del Diálisis, ¿no? Entonces, muy buenos días con ustedes. Importante, vamos a comenzar por la insuficiencia renal, básicamente. ¿Qué es y qué tan grave puede ser, ¿no? O sea, no es una enfermedad mortal indiscutiblemente, pero sí requiere de unos cuidados importantes. Correcto. Doctor. Gracias, Natalia, por la invitación y por darle énfasis al Día Mundial del Riñón. El Día Mundial del Riñón promueve el manejo de los pacientes con insuficiencia renal, que es un drama diario de muchas familias en el mundo. Claro. Básicamente porque hay un incremento de enfermedades prevalentes causantes de la enfermedad renal. La hipertensión, por la ejemplo, diabetes, o la diabetes sobre tiene mayor todo. tendencia a que una persona Exactamente. desarrolle insuficiencia El problema renal. es que la diabetes crece, sigue creciendo. Ahorita tenemos un 33% de seres humanos con diabetes y se estima que para 2050 tengamos el 50% de la población diabética, si no se toman las medidas que deben tomarse. En cuanto a la insuficiencia renal, básicamente, ¿qué es la insuficiencia renal y de qué manera se debe tratar? No toda persona que sufra de insuficiencia renal debe hacerse diálisis, por ejemplo. No es tan así el caso, ¿no? Pero ¿cuáles son los cuidados? La insuficiencia renal tiene dos variantes, dos vertientes. Una que es aguda y que es reversible en el 99% de los casos, y que el paciente se cura después de ser intervenido con 2 o 3 sesiones de diálisis. O sea, que la diálisis no tiene por qué ser de por vida. No, en el caso de la aguda. Por ejemplo, un paciente tiene sepsis, está en terapia intensiva, tiene agresión multiorgánica, es decir, está mal el hígado, el páncreas, el corazón, los riñones, los pulmones, y claudica el riñón. Entonces, ese paciente tiene un proceso agudo, que después, si es que sale del evento, va a recuperarse absolutamente la función renal. Okay. El paciente crónico, aquel que viene de esta vertiente de la diabetes, de la hipertensión, de la glomerulonefritis, es diferente, porque esa es una enfermedad insidiosa que va creciendo paulatinamente hasta que el paciente, sin saberlo cómo, termina en insuficiencia renal. Desgraciadamente, la insuficiencia renal crónica no es una enfermedad detectada con facilidad, porque no hay síntomas. Por eso es que los nefrólogos, justamente por este día, asusamos a la humanidad, asusamos a nuestros ciudadanos a que asistan a la consulta médica para que se hagan un examen de orina. ¿No? Sí, un examen de orina ya se puede detectar si es una pista, ¿no? Es una pista. El problema es que el paciente llega a insuficiencia renal crónica cuando ya tiene la sorpresa de que tiene la ¿no? enfermedad, y eso es irreversible. Ok, en cuanto a los cuidados que una persona debe darle a su riñón. Bueno, el riñón es afectado justamente por la diabetes. El diabético Pero tiene... el que fuma, por ejemplo, también tiene Sí, también, por supuesto, tiene las enfermedades beber suficiente agua. ¿Cuáles serían los cuidados que se le debería dar a... Bueno, al riñón hay que prevenir esas enfermedades que son las causales, ¿no? Y cuando ya el paciente está enfermo, asistir y ponerse en manos del nefrólogo. Desgraciadamente, nosotros recibimos al paciente ya en estadios terminales cuando podemos hacer poco. Y lo que queda como alternativa es hacer diálisis y trasplante. Okay. Es importante también recalcar que una persona puede vivir con un riñón perfectamente. Así es. No necesita de los 2 riñones para que pueda funcionar de manera óptima. Correcto. Entonces, una cosa que hay que notar ahí. El que dona el riñón, dona uno. Claro. Y se queda con uno. Y vive normalmente toda la vida. Bueno, pero ese riñón tiene que estar en perfectas condiciones, por supuesto, ¿cierto? no tiene que someterse a agresiones, bien. Exactamente. Sí, sí. Okay. ¿Cuál es el funcionamiento básico del riñón, además de filtrar justamente todos los desechos a través de la orina? ¿Por qué es tan importante este órgano y por qué este
tema de justamente concienciar acerca del cuidado de este órgano. Bueno, este órgano es más inteligente que el cerebro. ¿Ok? El cerebro lo conocemos, por eso pensamos, y por eso se dice, pienso, luego existo. Eso lo dijo René Descartes. Entonces, el cerebro es importante, pero el riñón es un laboratorio en donde se desarrollan un montón de actividades bioquímicas regularizadoras del volumen corporal, de los líquidos, de la hidratación, de los electrolitos como el sodio y el potasio, que son tan importantes, de la producción de vitaminas, de producción de eritropoyetina, para que el paciente no tenga anemia. Entonces, ese riñón tiene que ser manejado en todo ese abanico de posibilidades para que esté sano. Tiene que prevenirse las infecciones, por ejemplo. Tiene que prevenirse la formación de cálculos, porque los cálculos van a llevar a un problema. Y una manera de prevenir la formación de cálculos justamente es tomando bastante agua. Tomando bastante agua es una medida, por supuesto, manejando el metabolismo del calcio. En cuanto a los lácteos. Los lácteos tienen calcio, entonces una persona que tiene tendencia a hacer cálculos no debe tomar leche. Okay. ¿Y una persona con insuficiencia renal debería tomar leche? Sí, porque, si está en insuficiencia renal debe tomar leche porque si no, no tenemos aporte de calcio. Tenemos otros alimentos que tienen calcio también, pero tiene que someterse a la dirección de una nutricionista que en la corporación tenemos por fortuna, ¿no? Doctor Jorge, en cuanto a los tratamientos de diálisis, ¿qué tan complejos son? Bueno, una sesión de diálisis dura alrededor de 4 horas. Okay. La tenían que realizar 3 veces por semana. Es un tema que, como lo comentó el doctor Carrillo, ya no pueden regresar, o sea, lo tienen que hacer de aquí en adelante en su vida. Lo tienen que hacer. No es curable la insuficiencia. Lastimosamente no lo es. La única opción que tiene el paciente es su trasplante. Okay. Y si está en las condiciones óptimas, para poder pasar toda la operación. ¿En qué momento se debe realizar una diálisis? O sea, ¿cuándo es el momento de hacer Hay una diálisis? escala. Ah, perdón. Diga, doctor, no. Hay una escala. El paciente tiene que estar en estadios 4 o 5. Es aquí cuando ya les... Okay. Doctor. Hay un porcentaje progresivo de pérdida. Cuando el paciente está en un porcentaje de función renal del 20%, ya los nefrólogos estamos como sopilotes encima, en buenos términos, ¿no? Claro. Encima del paciente para cuidarlo. Y la mejor forma de cuidar a ese paciente es enseñándole lo que le queda de vida a su riñón y diciendo qué es lo que debe prevenir. ¿Y cómo se sabe cuánto le queda de vida a Se le mide algunas características del laboratorio. Por ejemplo, la depuración de creatinina, que es un término un poco conocido, pero que las pacientes que están familiarizadas con esto ya lo saben hacer. Recogemos orina de 24 horas, medimos la creatinina en eso y medimos creatinina en sangre y hacemos un cálculo. Okay. Inmediatamente sabemos 25% tiene, 20% tiene. ¿Cuándo entra a diálisis? Cuando está por debajo de 15%. Ok. Sí. Así no tenga síntomas, ¿no? Sí, porque realmente es asintomático, ¿no? A veces es asintomático, pero hay personas que ya entran mal y están en 18% y ya están con derrames pleurales, o incluso muchísimas con manifestaciones urémicas como aliento urémico, como vómito, como pérdida del apetito, en fin. O sea que los síntomas cuando se dan también son bien complejos porque es vómitos, falta de sueño, son mareos, dolores de cabeza, se siente deshidratado el cuerpo. Así es. Importantísimo, antes de llegar a la diálisis, una persona que tenga insuficiencia, nuevamente díganos los cuidados para que no tenga que recurrir al tratamiento que, si bien es cierto, es bastante efectivo, pues no es lo más recomendable, ¿no? O sea, obviamente es un tratamiento a veces costoso, doloroso, complicado. Entonces, recomendaciones. Una persona que tenga insuficiencia, ¿qué debe hacer para una persona que tiene insuficiencia debe seguir las prescripciones del nefrólogo exactamente como un relojito. ¿Cuáles son? Denos unos tips. Tomar las medicinas para la presión alta, tomar diuréticos cuando es factible todavía hacerlo, por ejemplo, furosemida, por ejemplo, hidroclorotiazida, si es que es el caso. ¿En qué momento es recomendable tomar diurético y en qué momento no para un paciente con insuficiencia? El diurético debe tomarse solamente, el diurético Lasix, por ejemplo, una marca conocida, la utilizamos hasta por debajo de 15 mililitros por minuto con unos fines especiales, ¿no? Pero hay diuréticos que no se deben utilizar cuando la depuración de creatinina, es decir, la función renal, ha bajado del 25%. Ok. Sí. Debe cuidar, no ingerir muchos líquidos. ¿No ingerir muchos líquidos? No ingerir muchos líquidos en ese estado de la enfermedad, porque lo que va a pasar es que como el riñón ya orina poco... No puede procesar bien. No, el riñón ya no elimina el líquido. Entonces se queda en el cuerpo
y la persona empieza a hincharse. O sea, no es entonces recomendable que tome mucha agua. Cuando Antes de la enfermedad, sí, ya cuando la tiene, no debe Sí, tomar señor. mucha agua. Sí. Okay. ¿Qué otras recomendaciones? Otra recomendación es restringir la ingesta, por ejemplo, de proteínas en la última fase de la enfermedad. Cuando estamos en diálisis ya proveemos de la cantidad de albúmina que sea necesaria, pero en ese momento no, porque va a elevar el nivel de la urea y obviamente elevan los niveles de productos tóxicos que le van a hacer sentirse mucho más mal. Regirse a indicaciones, sobre todo de control de la diabetes, ¿sí? Como sabemos es la causa prevalente, tomar los medicamentos que correspondan y en ese momento ya utilizar insulina, porque los antidiabéticos orales ya no funcionan. Ok, y la diálisis, ustedes dicen entonces que pueden haber procesos muy temporales, que no tiene que ser durante todo el periodo de vida, ¿no? Dependiendo cómo esté el caso. Pero una persona de repente le dicen, tienes que hacerte diálisis, se pueden asustar, o sea, medio complicado. A veces con unas pocas sesiones es suficiente para el agudo. Okay. Para el crónico no, porque él tendrá que recibir diálisis toda la vida, hasta que o fallezca, lamentablemente, o se haga un trasplante, que es la fórmula ideal para sustituir la función renal perdida, ¿no? Y justamente la diálisis es la purificación de la sangre. Exactamente. Cuéntenos ustedes realmente en qué consiste este proceso, ¿no? En qué es la diálisis como tal. ¿Y para qué funciona básicamente? La diálisis en la terapia te sientas, te conectan a la máquina tiene un filtro que hace las funciones del riñón. Estos filtros van en tamaño acorde a tu peso y retira todas las endotoxinas, toda la materia. O sea, purifica la sangre. Completamente. Y en las 4 horas que tú estás sentado en la máquina, pues tú sientes la diferencia al final del día. Los pacientes salen en sí cansados, como que vinieran haciendo ejercicio, pero nos veríamos con ellos de aquí en 2 días que vuelven a tener su siguiente sesión. Tiene que ser entonces frecuente, pasando un día, ¿no? correcto. Y es importante que los pacientes asistan a todos sus tratamientos. Claro. Porque hay pacientes que les gusta escaparse a alguna sesión, porque tienen algún compromiso, alguna cosa, tienen que venir a todos sus tratamientos, porque así el médico nefrólogo puede de mejor manera monitorear el avance del paciente. Eso es importantísimo para todos nuestros pacientes. Es también importante mencionar que el Estado, hoy por hoy, es quien paga los tratamientos de diálisis en base a lo que lo dicta la Constitución. Entonces, sí, porque son bien costosos los tratamientos. Correcto, además. son bastante costosos, están normados por el tarifario nacional que lo emite el Ministerio de Salud Pública. Pueden costar. ¿De dónde pueden acudir entonces una persona que necesite diálisis? ¿A un hospital? Al hospital, a cualquier hospital. Del Estado. O al seguro, a los hospitales del Seguro Social. Es importantísimo que el paciente asista, tenga todas sus visitas y sean derivados a donde dictamine el Seguro Social o el Ministerio de Salud, sea un ente privado o sea un ente público. Muchísimas gracias, doctores. Creo que de verdad es fundamental esta información. Sobre todo es importante cuidar todos nuestros órganos antes de que se puedan deteriorar. Así que nuestra recomendación de siempre, coma muy saludable, haga ejercicio y tome suficiente agua. Evite, por supuesto, fumar o tomar bebidas alcohólicas. Y si en caso tal, pues ya tiene la enfermedad, ponerse en manos de los especialistas. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más de Café TV.